Estamos viendo imágenes del proceso de extracción de la aeronave Robinson R-44. Recordemos que fue la aeronave que estamos viendo en imágenes en donde fallece el expresidente de la República en condiciones bien trágicas. Finalmente se logró extraer desde las profundidades del lago Ranco esa aeronave que es clave, Dani Yami, para poder determinar con certeza lo que ocurrió ahí en ese lamentable accidente, mientras también vemos imágenes de lo que fue la cobertura de Televisión Nacional durante miércoles, jueves y viernes, los 3 días de duelo nacional en donde se realizaron los funerales del exmandatario. Pero ahora viene la arista policial. ¿Qué fue lo que pasó? Si es que la aeronave estaba, digamos, óptima para realizar el vuelo que realizó, si se trató todo esto de un lamentable accidente. Pero bueno, todas esas preguntas se van a poder responder con lo que yo les hacía mención. Y fíjense que se ha conocido a través de medios de comunicación el relato minuto a minuto de lo que pasó ese día, qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las decisiones que se tomaron, qué fue lo que hizo el expresidente Sebastián Piñera y qué les parece que vayamos leyendo ese minuto a minuto que lo configura La Tercera a través de un reporteo bien bueno que se realiza porque se logra saber cuáles fueron los pasos que se siguieron esa mañana. Y voy a comenzar a leer algunos extractos porque evidentemente todo ocurre ese día martes y habla un poco de la personalidad también del expresidente Sebastián Piñera. Voy a leer textualmente. Ni siquiera en su 5.º día de vacaciones Sebastián Piñera podía estar quieto. Ese martes, el 6 de febrero, tomó desayuno en su casa de Bahía Coique a las 9:30, pensando en salir a andar en su lancha con sus nietas por el lago Ranco. El paseo no era tan inusual. Un día antes, arriba de la misma embarcación, había pasado frente al camping de Futrono para saludar a un grupo de amigos, en donde además de Dani Yami se inmortalizó a través de una fotografía. Quedó una foto de ese encuentro, en donde sale Ignacio Guerrero, que estaba en el helicóptero, un empresario que además estaba junto a su hijo Bautista de 23 años, que estaban quedándose todos ellos como invitados en la casa del expresidente. A pesar, dice esta crónica, de varias semanas que estaban ahí en el sector, había tenido varios viajes, había ido a Sao Paulo, había tenido una escapada a Tantauco. Ese martes Piñera no quiso descansar. Incluso, a pesar del clima, ese día, en ese rincón lacustre de la región de Los Ríos, según reportes meteorológicos, hubo lluvias intensas y vientos de 28 kilómetros por hora que, aún así, no fueron razones suficientes para que quisieran cambiar de planes. O sea, en vez de ir a dar una vuelta con sus nietas en la embarcación como lo habían hecho antes, él decidió subirse a esa aeronave. O sea, él salió ese día con ya mal tiempo. Exactamente, con viento y lluvia. Viento de 28 kilómetros y con lluvia, que era lo que pudimos ver en las imágenes. ¿Se acuerdan cuando empezaron, Dani, a salir las primeras imágenes que uno veía un día bien complejo desde bien cubierto, ¿verdad? De alguna manera, a lo mejor por eso se estima andar en la embarcación y finalmente va a este almuerzo en helicóptero. Solamente quería preguntarte, Simón, ¿esto es de un relato de los testigos? ¿Es un relato de quién y del amigo de Guerrero que iba con el presidente? Es un relato que se arma a través de varios elementos. Están los elementos oficiales, las comunicaciones vía de radio, ¿cierto? Cuando sucede la emergencia, pero también de testigos no han hablado propiamente tal ni Guerrero ni Baltasar, digamos. El hijo de Guerrero tampoco ha hablado. No han entregado detalles, pero sí en algún momento los involucrados en el accidente conversaron de lo que pasó ahí en el helicóptero. Y esos testimonios son los que se han recogido y han permitido hacer esta hoja de ruta de lo que fue la jornada fatídica. Okay. Se cambia de planes, Kevin, Dani, Yami, se cambia de planes. No se va a hacer este viaje en lancha con su nieta, sino que se decide ir a ver a otra familia, a los Cox, que queda frente al lago. Ese viaje en auto se demora 50 minutos y ahí está donde el expresidente toma la decisión de tomar esta aeronave que le iba a reducir el viaje de 50 en auto a prácticamente 10 minutos, 9 minutos vía aérea. Ahí está la decisión. Cuento con el relato, lo voy a leer de manera textual. Los reportes meteorológicos hablaban de lluvia y viento intenso de 28 kilómetros por hora. Aún así, no fueron razones suficientes para que quisieran cambiar de planes. Pasaba que Piñera, su hermana Magdalena Guerrero y su hijo querían ir a saludar a José Cox a su casa de Iligüe. En auto, les decía yo, era un viaje de 50 minutos hacia la otra parte, la ribera sur del lago Ranco. En helicóptero, en cambio, el traslado no demoraba más de 10. Piñera no solo sabía pilotear desde hace más de 20 años, sino que también tenía una vasta experiencia en ese tipo de aeronaves, el Robinson R-44 de segunda mano que había comprado a medias con Andrés Navarro al documentalista Sergio Nuño. Por eso, el viento y la lluvia no lo intimidaron.
Otra hora, a las 12:50, vistiendo una camisa celeste, shorts azules y anaranjados y unas sandalias negras plásticas, Piñera se subió al Robinson y llevó al grupo a Iligüe. Un viaje de ida que no tuvo mayores inconvenientes, donde lo esperaban Cox y su esposa Loreto Alcaíno. Un poco antes, por protocolo, le explicó a los tripulantes qué pasaba si el helicóptero se caía, repasaron las maniobras en caso de un accidente y cómo abrir la puerta. Ojo que un protocolo que finalmente se tuvo que utilizar. Ese protocolo para los vuelos en helicóptero, aunque sea un vuelo privado y que vayas con tu mejor amigo, por protocolo se debe cumplir esa instrucción de estas son las medidas de emergencia. Me tocó cuando fuimos a Villa O'Higgins, que era un vuelo privado y nos explicaba, bueno, ahora nos ponemos serios 5 minutos y les explico. Estas son las salidas de emergencia. En el caso que la avioneta o el helicóptero capote, tenemos que hacer esto. O sea, es un protocolo que debe cumplirse y que en este caso, según el relato de la tercera, se cumple. Y según esos protocolos, por ejemplo, uno llega y eleva un helicóptero, o también tiene que haber una autorización, hay una torre de control, porque uno, claro, en la parte de aeronáutica, me imagino que hay todo un asunto, no es llegar y poner una aeronave en el cielo. ¿Hay ese tipo de comunicación con alguien? Por supuesto. Sí, tienes todo el protocolo. No es que, oye, se me ocurre ir a almorzar y voy a cruzar el lago. Pero está todo todavía aún en materia de investigación, porque han habido casos en donde no se cumplen bien los protocolos de aeronáuticos civiles y en este caso aún está herméticamente todo reservado a la investigación que está llevando la Fiscalía. Pero no sobre lo que pregunta Daniel, tuvimos acá la semana pasada un especialista que informó que sobre vuelos de baja altura no se informan. Okay. Entonces él no tenía que informar a nadie finalmente que estaba en el aire. La visita donde los Cox, continúo con la lectura de la crónica, terminó en un aperitivo, dicen los invitados. Piñera no bebió, pero sí comió tortilla de papas. Tenía hambre, dicen, porque se repitió la porción y quiso regresar a almorzar a su casa, que era básicamente cruzar el lago. Mientras tanto, afuera la velocidad de los vientos aumentaba de 28, que fue la que salió, a 46 kilómetros por hora a las 2:30. Marcamos 3 horas, 9:30, 12:50, 14:30, según el registro del portal AquaWeather. Justo cuando el grupo despegaba en medio de la lluvia para regresar a Bahía Coique. ¿Qué fue lo que pasó? No alcanzaron a elevarse mucho, ni siquiera a alejarse demasiado, cuando la diferencia de temperatura entre el frío exterior y el calor interior empañó por completo los vidrios de la cabina. Es decir, Kevin, se perdió visibilidad. Claro. Por eso, y por lo complejo del clima, intentaron volver. Ahí pasó. Cuando solo llevaban 90 segundos en el aire, el helicóptero comenzó a caer girando en 90 grados. La caída terminó cuando la parte derecha de la cabina impactó al lago a 150 metros de la orilla, muy cerca de la familia de los Cox. Los vecinos que almorzaban a esa hora lo escucharon a la distancia. Sonó como un gran choque de autos, pero era otra cosa. La cara del Robinson, el helicóptero en la que iba Piñera, colisionando contra el agua y las hélices siendo frenadas por el blanco. En esos segundos de confusión, dice alguien que escuchó el relato de los pasajeros, ahí respondo a tu pregunta, Dani, el expresidente, aún amarrado a su asiento, exclamó: ¿qué pasó? Eso fue lo que habría señalado el expresidente según el testimonio de quienes estaban ahí. Lo que pasaba en esos momentos era que el Robinson comenzaba a hundirse y con ello la presión... O sea, perdón, Simón, él exclama ¿qué pasó? O sea, él reacciona antes de que se hundiera el helicóptero. Cuando caen al agua, lo primero que dice... O sea, él estaba consciente. Estaban conscientes, él y todos los pasajeros. O sea, probablemente por el impacto y por la esa poca, reacción. y por la poca visibilidad. Se confundió, obviamente estaba cubierto, se empañan los vidrios del helicóptero, que tiene un nombre especial que no lo sé en este minuto, y a lo mejor dijo qué pasó porque impacta con el agua. Claro. Pero es que vamos a explicarle también a la gente que cuando el helicóptero entra en una nubosidad y se le empañan los vidrios, me explicaba justamente ayer una persona que vuela un montón que es como que tenés un problema al oído medio. Es como cuando una persona está borracha que no tiene estabilidad. Es lo mismo pasa porque estás en el aire. Entonces, por ejemplo, tu sensación puede ser que vayas así, pero en realidad el helicóptero estaba así. Claro. Pierdes como el se iba a dar cuenta. horizonte. Eso es de lo que se habla. Cuando uno ve las montañas y todo desde el aire, uno va clarito si va chueco o no. El sentido de realidad, ¿no? Exacto, claro. pero pierdes el horizonte y pasa esto, ¿no? Claro. Que va girando. Tienes como un avión que a veces se puede volar con instrumentos, a ciegas. Acá se necesita la visual. Bautista Guerrero, que estaba además en la misa de la catedral, Bautista, su padre y Magdalena, los 3 sobrevivientes estuvieron presentes ahí en la catedral. Bautista Guerrero fue el primero en reaccionar. Abrió la puerta trasera izquierda, es decir, el helicóptero estaba así en esta posición, inclina, y salió a flote. El segundo fue su padre,
que iba adelante en el asiento izquierdo. Al final, cuando el helicóptero ya estaba siendo tragado por el lago Ranco, Magdalena Piñera cruzó la puerta izquierda y emergió a la superficie. Sebastián Piñera fue el único que no salió. O sea, esto es que porque había también la versión de que Ignacio había intentado, que con suerte había podido sacar a la hermana de Sebastián Piñera, pero no fue así. Ahora, ella sale por su propia cuenta. Todo indica que los 3 sobrevivientes salieron por sus propios medios. Y ahí comienza un proceso de succión del lago Ranco al helicóptero que hacía prácticamente imposible rescatar, en este caso... Es real, Simón. Con cinturón de seguridad, pues se hablaba en un minuto lo del cinturón de Sebastián Piñera, se hablaba de los otros cinturones, iban todos lograron sacar el cinturón menos él. Por protocolo todos tienen que ir con cinturón de seguridad. Según lo que dice acá la tercera y lo que yo he podido reportear es que todos iban con cinturón de seguridad, lograron sacárselo rápidamente, pero a mí esto me lo contó una buena fuente, es que al impactar, inmediatamente Sebastián Piñera ya quedó con mucha agua prácticamente tapándolo, que él intenta sacarse el cinturón de seguridad, y no intentan tratar de rescatarlo, es imposible porque comienza rápidamente a entrar el agua. Ignacio intenta sacarlo. Es que él bajo el agua, según el relato del buzo, que cuando rescata el cuerpo de Sebastián Piñera dice que está al lado, me da la impresión, según esta es una conjetura, pero tiene toda la lógica, es que él logra en algún momento sacarse el cinturón de seguridad, salir de ahí, pero no salir de la aeronave. Claro. Y finalmente muere por las causas que establece el médico legal, que es morir ahogado. Claro, y ahí el punto está en cómo cae la aeronave del lago Ranco, que finalmente cae por el lado del piloto, que es Sebastián Piñera, y el agua empieza a ingresar, y finalmente lo que va pasando es que por la succión lo va tirando hacia abajo. Claro, se hace un embudo que pesa. Exacto, y pesa mucho, entonces es imposible para él salir de la aeronave y los otros 3 ocupantes sí logran salir porque no se había hundido tanto el helicóptero. Ahora, como se encontró el helicóptero, obviamente era muy poco tiempo de vuelo, baja altura. Un minuto y medio. Claro, porque no hay impacto. O sea, el helicóptero se rescata de alguna manera intacto. O sea, el presidente no muere por el impacto. Claro. Las personas no sufren lesiones por el impacto, sino todo ocurre producto del proceso de decirlo muy chilenos. El lago chupó, se tragó al helicóptero y en ese proceso el expresidente no puede desatarse y si se desata no fue a tiempo. Claro, porque hay que explicar que también el piloto en este caso lleva doble cinturón que cruza por encima y cruza por la ingle de las piernas. Entonces se centra aquí. Entonces, tal vez, claro, con la presión del agua a lo mejor... Es muy parecido de los coches de los niños. De automovilismo, son el cinturón de 3 puntas. Exacto, es un cinturón que de todas maneras tiene un botón que se sale de todo de inmediato, no es que se tuviese que sacar de a una la Ahora a mí lo que me llama la atención y me parece aún más terrible es que él era una persona extremadamente deportista, que sabía bucear, sabía nadar, tenía un estado físico admirable que mostraban siempre en las diferentes notas que vimos la semana pasada, que subía 20 pisos en escalera todos los días. A mí me tocó acompañarlo en la muralla china. Y trotaba. En la muralla china tiene una escalera muy empinada y no le pude seguir el ritmo. Yo hago deporte, todo. Tenía una vitalidad muy importante para su edad. Sigo con el relato porque ya tenemos más o menos claro lo que pasó en el helicóptero. O sea, que las sobrevivientes salen por sus propios medios, tratan de hacer algo, pero era imposible. Los teléfonos ya estaban sonando, primero a las 14:37, el Servicio de Salud de Los Ríos, cuando una persona llamó para alertar al SAMU por un helicóptero que había visto caer en Iligüe bajo, y luego a la Capitanía de Puerto del Lago Ranco, a donde llamó el empresario Juan Pablo del Río para avisar sobre el impacto que había presenciado. Ese fue el punto de partida. Todo está resumido, lo que hemos estado leyendo acá, en una nota que preparó el Departamento de Prensa, que pasamos a revisar de inmediato. Esta es probablemente la postal del día. Después de varias jornadas de labores de extracción, finalmente se logró reflotar el helicóptero del expresidente Sebastián Piñera. Un Robinson R-44 del año, su joyita, el que con mucha frecuencia acostumbraba a usar. A mí me gustan los deportes de aventura, el buceo, el paracaidismo, pilotear. El pasado 6 de febrero no fue la excepción, solo alcanzó a estar en el aire 90 segundos, viaje que acabó en un abrir y cerrar de ojos. Asimismo, lo recordó en una conversación con el Mercurio Bautista Guerrero, uno de los 3 sobrevivientes. Todo esto mientras abandonaba el Parque del Recuerdo, lugar de descanso del expresidente. Todo fue muy rápido. Caímos al agua y ahí logré abrir la puerta del helicóptero.
Solo se sabe que fue él quien logró salir de los primeros una vez que el helicóptero cayó al lago. El resto es historia ya contada. Pero, ¿qué fue lo que provocó este accidente mortal? Para encontrar la respuesta a esa pregunta es que se realizó este arduo y delicado trabajo, que hoy, con la aeronave al fin en la superficie, dará inicio a una nueva etapa de la investigación. Hipótesis hay varias, ¿no es cierto? Pero por eso es importante respetar el periodo de investigación, que no me cabe duda que va a ser bastante exhaustivo. Incluso no descarto que se pueda pedir un peritaje también a la fábrica en Estados Unidos, a la fábrica del helicóptero. Y es que claro, como lo han indicado los expertos, las hipótesis en torno a lo que ocurrió son múltiples. Lo único certero es que problemas de salud no hubo en primera instancia. Recordemos que el 95% de los accidentes son por factores humanos. Ahora, por factor humano no significa necesariamente una falla del piloto, puede ser también una falla humana en el mantenimiento. Y en ese sentido hay que estar abierto a lo que se pueda encontrar, incluso hasta las teorías más extremas, que podría ser hasta un sabotaje. Por eso está la brigada de homicidio ahí también en el lugar del accidente. Desde Lago Ranco, la aeronave fue trasladada hasta Futrono para eventualmente llegar a la región metropolitana. Maniobra compleja, a pulso y lenta. Se busca manipular lo menos posible la aeronave, considerando que ya han sido 4 días en donde estuvo a 28 metros de profundidad. Se rescata el helicóptero, el que es el cuerpo principal, ¿no es cierto?, de lo que está ahí abajo, pero pueden haber restos del helicóptero también diseminados en un área más grande. Hoy este helicóptero es una evidencia primordial para la investigación penal. Serán las pericias que, según los expertos, podrían tardar incluso 2 meses, las que determinarán con exactitud si existió una eventual falla mecánica, mala maniobra o impactó directamente la condición climática. Bueno, ahí estábamos viendo un poco la información de lo último que hemos sabido del rescate de este helicóptero, del accidente, este trágico accidente donde fallece el expresidente Sebastián Piñera. Una vez más, mandarle un abrazo gigante y nuestras condolencias a la familia, por supuesto. Fue una despedida bien emotiva, Dani, ¿no? Fue emotiva la despedida, fue emotivo lo que hemos visto durante el fin de semana a través de las redes de la ex primera dama Cecilia Morel. Subió un video muy particular ella a sus redes, también lo que ha pasado con sus hijos, lo que ha pasado con el mismo Miguel, con el mismo Negro Piñera. Así claro, las condolencias y el sentimiento hacia ello. Y ahí viene ahora todo lo investigativo. El helicóptero tengo entendido que ya está en Santiago, sí, ¿no? Sí, está siendo periciado. Hay que determinar finalmente si hubo una falla técnica o se produjo todo esto producto de la condición climatológica. O una falla humana también. Una falla humana también. Claro. Acá todo indica que fue un lamentable accidente. Hay relatos de las víctimas que establecen de que se produjo esta condición de que no se veía nada, que se perdió el horizonte y que se encuentran de golpe con el lago Ranco, y ahí sucede lo que sucede. Los primeros en saberlo, el accidente, fueron José Cox y su hijo, que habían sido quienes habían recibido a sus invitados, entre ellos el expresidente Sebastián Piñera, quienes partieron rápidamente en una lancha roja y beige. También llegó una blanca del ejecutivo del Mundo Financiero, Ignacio Morales, que veraneaba allá. O sea, los amigos del expresidente se dieron cuenta rápidamente que era el helicóptero del expresidente que había caído al lago y quisieron ayudar con el accidente. Flotando sobre el agua, cuando llegan estas lanchas, estaba Magdalena Piñera junto a Ignacio Bautista Guerrero. Los Cox los subieron rápidamente a la lancha y José Cox Alcaíno se lanzó a bucear buscando al expresidente Sebastián Piñera, pero no estaba ahí, ni en ninguna de las partes en las que alcanzó a mirar. En ese momento decisivo decidieron regresar a Iligüe sin el piloto, mientras 5 marinos se trasladaban al lugar del accidente y un grupo de bomberos hacía lo mismo sin saber con precisión dónde había ocurrido. Y acá unimos el relato de el buzo del rescatista, que señala que cuando bajan a la aeronave no encuentran, digamos, el cuerpo del expresidente ahí, sino que estaba a un costado de la aeronave. Lo que indica que él habría alcanzado en su momento a sacarse el cinturón de seguridad, a tratar de salir, pero la succión de la aeronave, producto del peso de la misma, hace que esto haya sido básicamente una presión hacia abajo insostenible para quien quisiera salir de ahí. En una primera instancia se hablaba de una profundidad de 45 metros, pero después se corrigió a 28 metros. Pero imagínense, de llegar hasta el fondo, salir y ya definitivamente morir ahogado. La verdad es que, bueno, terrible tener que reavivar, ¿no?, lo que ha sucedido la semana pasada con el expresidente. Pero bueno, vamos a seguir al tanto también de las investigaciones, ya que el helicóptero ya está en Santiago, pero también